El 13 de abril, Candelaria remonta vuelo de donde está justamente el monolito o el monumento a Candelaria y cruza la cordillera. El reconocimiento del mundo a este vuelo. Nosotros quisimos hacer el reconocimiento que no hicieron los funcionarios de Zapala, porque este hombre y esta hazaña se lo merecen. Hay un poema de Milton Aguilar que dice así, escúchelo. Candelaria remonta una esperanza con el hilo celeste de los sueños, y el tábano que monta su coraje le zumba en los oídos. Al silencio inmóvil, con lanza de sus soles se cuadra en su honor el michacheo, cuando cruza majestuoso por los aires, desafiando la furia de los vientos. Búsquenme en la cordillera si no vuelvo. Búsquenme en la cordillera si no vuelvo. Y si vuelvo, que algún día para siempre velen mis desvelos las lunas del norte zapalero. A su paso lo saludan las banderas que levantan los Andes en el cielo, y se vuelve infinito, azul y blanco, con la gloria medida hasta los huesos. La historia lo recibe al caer, como un pájaro herido entre los cerros. Las manos del copihue lo levantan cuando sangra, se hace su boca flor de saigo. Milton Aguilar, en un poema que se llama Teniente Candelaria, una hazaña que habló del mundo de ella, y los zapalinos hoy se olvidan de hacer un reconocimiento. Por eso está aquí Mauricio Cordi, no es zapalino, pero vino a Zapala buscando su historia, sus héroes, sus personajes, y se encontró con Candelaria. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches a todos. Y sí, yo no soy ni nacido ni criado en Zapala, y bueno, como soy un interesado de la historia, vi que tenía este pueblo y me encontré con Candelaria. Yo no, sinceramente, me apasiona la aviación y no podía creer qué gran héroe teníamos acá en el cementerio y la hazaña que había hecho en el 1918. Y bueno, yo lo vengo siguiendo desde hace más o menos 10 años que estoy acá en el pueblo, y me interesa mucho mantener viva la hazaña de Candelaria, porque es un hito mundial. Dentro de todas las historias interesantes que hay de Zapala, yo creo que esta historia ha llevado a nivel mundial el nombre de Zapala y obviamente la bandera argentina. Recordemos que ocurrió en 1918, y antes de comenzar con la historia me gustaría recordar una frase de Nicolás Avellaneda, que dice que los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos, y los que se apoyan sobre sus tumbas gloriosas son los que mejor preparan su porvenir. Y este sábado me dolió no encontrar una réplica de las instituciones a nivel general, marcando o señalando, como se hace anualmente este hito histórico, el 13 de abril de 1918. Se cumplían 95 años y estuve casi todo el día rondando el monumento y el cementerio a ver si había alguna mención, y no fue así. Me causó mucha consternación, y más cuando cerca del mediodía encontré una ofrenda
aunque muy pequeña, con la bandera chilena en el monumento de Candelaria. Consternación y vergüenza ajena, de alguna manera, y bueno, ahí pudimos adornarlo con una pequeña cintita celeste y blanca para que acompañe en el día del cruce de la cordillera a Candelaria. Los actos se hicieron el lunes. No comprendo mucho el porqué de la tardanza. Si bien más de uno podría decir, bueno, pues se hizo el reconocimiento. Hay una escuela que lleva su nombre acá en Zapala. Y se hizo, si bien algunas mejoras en su tumba, y pusieron un cuadro, obviamente con la más buena intención, pero con un avión que no es el que voló Candelaria. Y más consternación me causó la ignorancia sobre el tema, ¿no? Porque yo decía, una mezcla de esta falta de reconocimiento, de indolencia, de ignorancia, no sé cómo calificarla, y ahora usted rubrica esto diciendo que le ponen un avión que ni siquiera es el avión que voló Candelaria. Tal cual. Si me dijera que estamos hablando dentro de 100 años, donde ya no queda gente ni recuerdo, pero en este pueblo hay gente muy interesante, historiadora. Aquí tienen a Mario Argat, está el piloto y el historiador Menéndez, que tienen muchísimo material al respecto. Es más, en el Museo Municipal tuve la oportunidad de dejarle material justamente para que conozcan cómo era el avión, y además el libro que él escribió de puño y letra sobre el cruce de los Andes, que lamentablemente el libro lo tuve que conseguir a través de una biblioteca en Toronto, en Canadá, porque acá en Argentina no estaba en el museo tampoco. No estaba en el museo. No estaba en el museo, pero hace casi 2 años que se lo dejé justamente porque busqué información, si bien me facilitaron algún material, estaban escasos. Y obviamente uno con forma desinteresada y siendo ajeno a este pueblo, pero afín a la historia de rescatar este hito mundial, todos tenemos que colaborar. Pero me causa un poquito de escozor que, si bien tal vez se hicieron los actos y un reconocimiento, no se tenga el conocimiento suficiente. Eso realmente me corre un escalofrío, porque no teniendo los recursos, ¿no? Es más, yo de no saber nada, van a ver el material con que cuento. Basta un poquito de dedicación. Seguro, seguro. Ese avión que está sobre la mesa es la réplica del avión de Candelaria. Sí, bueno, a mí me gusta mucho el tema de armar maquetas, y bueno, viendo que el museo estaba un poquito escaso de material, me comprometí a realizarlo. Si bien este es una prueba, porque no hay muchos planos, es una prueba de cómo luciría a escala y verificando algunas técnicas constructivas de la época. Digamos que salió bastante parecido, con sus insignias, con sus dimensiones a escala casi un poquito menos de 1:10, estará en 1:8, y con todas sus riendas y correajes de la época. ¿Sí? Cuéntame cómo fue la historia. Bueno, ¿O cuándo comienza la historia? La historia comienza, recordemos que los pioneros de aviación, los hermanos Wright, los primeros que pudieron registrar un vuelo sostenido, pues digamos, intento del hombre volar hubo muchos, fue en 1903. De ahí ya se desató como una carrera apasionada por las máquinas estas, como se mencionaban a principios de siglo, más pesadas que el aire. Y entonces, una vez que más o menos se dominó la técnica, obviamente uno de los principales retos era vencer obstáculos físicos, naturales, geográficos, naturales. Y bueno, obviamente eran hazañas gloriosas, ¿no? Porque antes cruzar todo esto, más que en Estados Unidos, se desarrolló en Europa, y cruzar el Canal de la Mancha como se hizo aproximadamente en 45 minutos, era una cosa imposible para la época. Y así empezaron a vencer Canal de la Mancha, alguna zona alpina de Europa, en Francia con el Mont Blanc, y así se iban batiendo obstáculos. Y obviamente en Sudamérica, en toda América, incluso Argentina y Chile, eran muy avanzados a
a nivel de adquisición de estos aparatos. Y obviamente acá hay una historia muy rica en la Argentina, comenzando seguramente más renombrado de Jorge Newbery. Y obviamente el objetivo más grande, más allá de que Michael Phelps, un piloto argentino, recorrió el Río de la Plata ida y vuelta en una hazaña sine qua non para la época, Jorge Newbery batiendo récords de altura, con la intención de cruzar la cordillera de los Andes. Hubo muchos intentos, el lugar más alto siempre fue en Mendoza, por Uspallata, muchos intentos y muchos desenlaces trágicos, y en una exhibición aérea en Mendoza terminó con la vida de Jorge Newbery en 1914, en un carnaval de 1914. Y eso dio por tierra toda autorización militar de intentar el cruce aéreo y cualquier exhibición en Mendoza, porque obviamente los pilotos se habían tentado a cruzar, ¿sí? Claro. Del lado chileno ocurría lo mismo. Bueno, en eso... Estaba casi la disputa, ¿no? La disputa, ¿quién pasaba primero? Sí, entre Chile y Argentina, si bien había mucha camaradería, había obviamente la competencia. Es más, ya había un premio de 50.000 pesos de aquella época, el primero que cruce. En realidad el primer cruce se hizo en globo por dos argentinos, en globo aerostático. Fueron los primeros que cruzaron la cordillera. Eso fue también un hecho histórico. Candelaria, al verse prohibido de llegarse a la zona de Mendoza para los actos de la batalla de Maipú, que eran el 5 de abril de 1918, y cuando estaba a cargo de los talleres de la Escuela de Aviación Militar, arma este avión que había sido donado por las damas mendocinas, y por eso se llamaba Mendoza, que era un Morán Saulnier Parasol, se llamaba por las alas como están dispuestas por sobre la carlinga o el cockpit del piloto. Y tenía un motorcito rotativo de 80 HP. Y como estaba bastante maltrecho, arma con partes del avión que había armado Newbery para intentar el cruce, que no es con el que se mató, sino otro, que estaba bastante averiado. Parte del motor lo arma con esos aviones y bueno, dice que va a ir en misión a la Patagonia a hacer observaciones geográficas. Entonces la escuela militar le autoriza el viaje. Para no despertar mucha sospecha, él sale desde el Palomar hasta Cañuelas en avión y después toma el tren, que generosamente lo agradece, hasta la punta de Riel, que era Zapala. Él no tenía más que un mapa muy rústico de la zona, era poco explorada. Y bueno, acá llega el día 3, se sube el tren, llega el día 5, yo creo que hoy tardaría más el tren. Sí. Y bueno, le toca una racha de unos días de mal tiempo, mucho viento, nevada. Acá se encuentra, y lo dice en su biografía del cruce, con gente extremadamente hospitalaria. Lo nombra a Monti, a Cheluz, hace menciones a muchos que lo ayudan en su empresa. No a empujar el avión, como dice Mario, pero en su empresa... acá todos le sujetaron el avión. Sí, me faltó hacerle las manitos de donde lo agarraban, pero... bueno, hasta que el día 13 amanece después de una nevada intensa, totalmente despejado y con un viento del este. Entonces, bueno, él en la pista más o menos se estima que es donde está el monolito, cerca de la estación de tren. Y bueno, remonta vuelo hacia el este y a las 15:30, ¿sí? A las 15:30. Se le hizo tarde, él quería salir de mañana, se le hizo tarde porque se le había trabado con arena unos tensores, no lo podían entrar, lo rompieron, entonces hubo que hacer unas reparaciones de los alambres que tiene las alas. Y a las 15:30 salió, él quería salir, sí o sí, era la última oportunidad, sabía. Y bueno, ahí donde está la famosa frase, búsqueme en la cordillera. Porque obviamente era más factible el fracaso que el éxito, ¿no? En un avioncito hecho de madera y entelado en lino y aceitado con un barniz. Llevaba combustible, un abrigo, una pistola por las dudas y un barógrafo que registraba la altura, y el instrumental muy pobre del avión con una brújula y un medidor de combustible y un altímetro muy rudimentario. Ni siquiera tenía termómetro porque no se conseguía. Y con un mapita muy rústico emprendió vuelo, salió hacia el este y bueno, más o menos la ruta fue el Cancino, por Carreri, Paso del Arco,
Ahí ya divisa los lagos chilenos, pasa a un lado del Yaima, y como ya eran casi las 6 de la tarde, él no tenía visibilidad porque había mucho sol de frente a esa hora, el 13 de abril, y abajo estaba todo absolutamente con neblina. Decide aterrizar porque no tenía visibilidad de dónde estaba. Él sabía que había cruzado ya y ya se consideraba hecho y ya no le importaba de qué manera iba a aterrizar. Más o menos se llegó a los casi 4.000 metros de altura, le alcanzó sobradas con su máquina de volación, como le llamaban, suficiente altura para sobrepasar los picos más altos. Y bueno, en el aterrizaje vio un caserío, unas luces, y trató de improvisar el lugar más despejado con un arroyo, y bueno, en el aterrizaje se encontró que había un alambrado y el avión capotó, quiere decir que dio la vuelta y quedó, digamos, con la cabeza abajo. Si bien sufrió algunos daños el avión, bueno, él se bajó y bueno, ahí la gente, los pobladores fueron asombrados en Cunco, tal cual, en Cunco, y asombradísimos de ver, digamos, un avión. De hecho, hay una anécdota que la cuenta que pasando por el costado del Yaima, se armó un revuelo muy grande en la comunidad mapuche porque se pensaba que se venía el fin del mundo, porque yo tenía una leyenda que cuando un pájaro sobrevoló el Yaima se terminaba todo, y bueno, apareció Candelaria, es más, le disparaban. Después se enteró que le habían disparado desde abajo tratando de salvarse, pero bueno, eso como anécdota graciosa. Bueno, Cunco aterriza a las 6 de la tarde accidentadamente, y bueno, ahí se pregunta él dónde está, le dicen que en Cunco. Él no había hablado de su procedencia, hasta que, bueno, más o menos hablando, dice, ¿de dónde viene usted? ¿De Temuco?, le preguntaban los chilenos. No, vengo de Zapala, de Argentina. Bueno, y ahí es donde se da cuenta que los chilenos le dicen que es el primero en cruzar la cordillera, porque había otro chileno, Dagoberto Godoy, que fue el primero que lo hizo por Uspallata, que estaban esperando unas máquinas mucho más potentes para hacerlo, ¿no? Y bueno, ahí es recibido como héroe. En Cunco hay un monolito muy interesante en una plaza que recuerda el cruce también, con frases de hermandad de parte de Candelaria. En Temuco es recibido como héroe, en Santiago es recibido como héroe, trasladado a Buenos Aires es recibido como héroe, y hoy, sin 95 años, nos olvidamos. De él. Mauricio, ¿y el mundo qué dijo? Y el mundo, bueno, fue una de las grandes hazañas, está inscripta obviamente en la efeméride de la aeronáutica mundial, como el primer cruce de los Andes, ¿no? Porque muchos dicen, cruzó por la parte más baja. Es el primer cruce de los Andes, ¿sí? El primero que pudo salvar ese accidente geográfico. Zapala se conoció en el mundo. Zapala se conoció en el mundo, Candelaria se conoció en el mundo, y como decía él, la escarapela, cuando quedó el avión para arriba, la escarapela argentina quedó mostrada para todo el mundo como la hazaña, e inscribió en lo más alto la palabra Argentina, que es lo que más le interesaba a Candelaria, porque era un piloto Nobel y un tanto desconocido, digamos, para el rubro, ¿no? A él le interesaba dejar a la Argentina en primer lugar en esta hazaña. Él pidió ser enterrado en Zapala. Fíjese qué curiosidad, él estuvo del día 5 al día 13, no volvió nunca más. Él en su lecho, o mejor dicho, mucho antes, él quería que cuando se muera sea enterrado en Zapala, en una tumba de mármol blanco, con la única inscripción 13 de abril de 1918. Murió en el año 63, el 25 de diciembre, y en el 70, 71 en Tucumán falleció. Fue trasladado al cementerio de acá, que bueno, Mario estuvo presente, Mario Orgat, en ese traslado de sus restos, y hoy en día descansa en el cementerio. Y lo que pidió también, que todos los 13 de abril los niños de una escuela le canten, entonen las estrofas del himno nacional frente a su tumba. Estaban de huelga, los maestros pudieron cantar. Claro, por eso estimo que también el sábado, tal vez porque era sábado, se le ocurrió caer el 13 de abril un sábado, y probablemente lo hicieron el lunes, si bien entregaron una ofrenda y pusieron ese cuadrito. Ojo, yo me ofrezco a colaborar con lo que sea para tratar de resguardar la memoria de este hecho histórico mundial que se vio envuelto Zapala en aquellos años, donde recién era ciudad, ¿no? Apenas unos años de la ciudad de Zapala. Gracias, Mauricio. Por favor. El reconocimiento que no se hizo, lo que hicimos
lo quisimos hacer aquí, ¿eh? Cuidado con los funcionarios que se olvidan la historia. Cuidado con la indolencia que manifiestan. Cuidado con la ignorancia que manifiestan. ¿Puede leer otra vez para despedirnos la frase? Sí, don Nicolás Avellaneda, no sé si a alguno le suena. Sí, algunos deben conocerlo. Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos, y los que se apoyan sobre sus tumbas gloriosas son los que mejor preparan su porvenir. Pausa.